Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué alegría, qué gusto poder saludarlos. Aun cuando nos hemos estado viendo los miércoles, deben saber ustedes que nuestras dos últimas enseñanzas han sido grabadas en razón de nuestro viaje al Ecuador. Ustedes ya saben, a los que asistieron al culto el domingo, la manera como Dios nos liberó, cómo Dios nos guardó, cómo sus oraciones, las de ustedes, fueron oídas por el Señor, igualmente como Dios nos respaldó en todo esto. Y ya estamos aquí nuevamente preparando estas enseñanzas que han sido tan útiles en la vida de muchos creyentes. Gracias a los que los manifiestan, que hablan conmigo en las reuniones o me llaman y me dicen, pastor, gracias, yo no entendía esto, no sabía cómo funcionaba, no sabía qué decía la Biblia. Gracias a ustedes también por sus oraciones. Hay una cosa importante que deben saber, es que el próximo 20 de julio, nosotros vamos a celebrar nuestro aniversario, porque el 20 de julio cumplimos años de haber dado apertura institucional a esta iglesia, la Iglesia Misionera El Sol. Hay que tener en cuenta que vamos a tener dos celebraciones. El día 17, que es domingo, ese día 17, vamos a tener nuestra reunión de consagración, de acción de gracias, de entrega de credenciales y de confirmación de ministerio. Eso es ese 17 de julio, domingo. Y el día 20 de julio vamos a tener nuestra celebración con un almuerzo, con una comida riquísima que se prepara aquí, que es solamente para las personas que asisten a nuestra iglesia. De tal manera que se van a entregar las tarjetas de invitación a las personas que vienen ese domingo 17 a nuestro culto. Importante también que todos aquellos que pertenecen a nuestro ministerio, que renuevan sus credenciales, se comuniquen con las personas encargadas para revisar los papeles y los documentos y las certificaciones y que usted pueda tener una credencial que le garantice presencia institucional en muchos lugares. Entonces, quiero que no olviden eso. Además, preparen su corazón para darle una muy buena ofrenda a la iglesia, al ministerio. Ore al Señor, Él va a poner el querer como el hacer por su voluntad en su vida y que usted sea sensible a la voz del Señor en gratitud por lo que Dios ha hecho a través de este ministerio para usted. Así que, bueno, esos son los anuncios. Este domingo vamos a tener la Santa Cena. Es importante la Santa Cena, nuestra ofrenda de sacrificio. Cuando estoy hablando de ofrenda no estoy hablando de dinero. Estoy hablando que los creyentes en Cristo de nuestra iglesia, cada primer domingo de mes, traen al altar un mercado, traen comida, traen arroz, traen panela, todo este tipo de cosas, de alimentos enlatados que los utilizamos para apoyar el ministerio de la iglesia, primeramente, y para apoyar a las personas más necesitadas. En algunas ocasiones de nuestra congregación, en otras ocasiones, tanto a unos como a otros, a personas no creyentes en Cristo que atraviesan por una gran necesidad. Así que su corazón dispuesto permitirá que la iglesia misionera, que es una iglesia misionera, está encargada de llevar el mensaje de Cristo, cumplir la gran comisión, también cumple el mandato de Jesús de darles vosotros de comer a los que no tienen alimento en casa. Los bendigo a todos y reitero, me alegró mucho el domingo estar acá, aun cuando algunos estaban de vacaciones y viajando. Ya el próximo domingo nos veremos todos en la Santa Cena y exaltaremos juntos al Señor. Bien, muchas gracias por sus oraciones. Como dije, vamos a orar para iniciar. Hoy vamos a hablar acerca del don de sanidad. Continuamos con los dones que traíamos y la semana pasada hablamos acerca de los dones de poder. Y hablando de los dones de poder, hablamos del don de fe. Hoy vamos a hablar del don de sanidad. Don de sanidad. Allí haga una oración corta conmigo. Diga, Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por este privilegio. Gracias por la Iglesia Misionera El Sol. Gracias por el pastor Jorge Trejos y sus enseñanzas. Úsalo, Señor, como un canal para que tu palabra venga a nosotros. Lo pedimos, Padre amado, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, hablamos hoy acerca del don de sanidad.
Vamos a mirar la Biblia, está en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 8. Un poco para que retomemos este tema de los dones espirituales. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es la razón por la cual yo estoy compartiéndolos. El texto bíblico dice, no ignoren esto. Y la obligación del pastor es enseñarle a la iglesia sobre estos principios espirituales que existen. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, escuchen, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades, escuche eso. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hoy nos vamos a referir entonces al don de sanidad. Los dones de sanidad son obras especiales de Dios, a través de las cuales las mentes y los cuerpos son restaurados a la salud normal. Eso está claro. Y esto quiero que usted lo tenga claro. Son una obra especial. Estoy hablando de los dones espirituales. Y el don, básicamente hemos dicho siempre, es un regalo de Dios a unas personas que Dios elige, mediante el cual las mentes y los cuerpos son restaurados a la salud normal. Podría decir también que el don de sanidad es la habilidad, pero es una habilidad dada por Dios, es la habilidad dada por Dios para impartir sanidad al cuerpo físico y mental de los seres humanos. Esto es importante porque es que la gente piensa que el don de sanidad es solamente, por ejemplo, levantar un paralítico o que se levante una persona que está postrada o que el Señor... Igual, hay personas que nacen o que tienen problemas de salud y tienen un pie más largo que el otro o tienen una parte más alta que otra y Dios iguala. O que el Señor arranque un coto o que sane un cáncer. No solamente eso, también existe la salud psicológica o la salud mental. Ustedes saben que el gran problema en este mundo o en este tiempo, en una sociedad en la que vivimos con tanto estrés y tanta carrera y después de la pandemia y de la crisis económica y todo esto que ha venido pasando en el mundo, la salud mental está muy afectada. Es la razón por la cual lo que se llama las clínicas de reposo, lo que antiguamente se llamaba también los manicomios, que la gente hablaba de los locos, que no, en realidad son enfermos mentales, Dios también puede restituir, darle salud, darle sanidad mental a una persona. Yo tengo muchas experiencias con respecto a esto, particularmente en la administración, en la iglesia. Hay muchos testimonios que podría dar acerca de este asunto. Entonces, los dones de sanidades están más allá, mucho más allá de las capacidades normales, naturales del hombre y de la medicina. Hemos orado, y usted seguramente tiene testimonio de eso, por personas a las que el médico dice, no hay nada más que hacer. Esto es incurable, y luego los vemos después de la oración y de todo un proceso de sanidad, verlos ahora dando gloria a Dios por la sanidad que Él les ha dado. Y el médico dijo que no. La medicina dice, esta enfermedad es una enfermedad entre 1 millón, entre 2 millones, aquí no hay nada que hacer. O la ciencia médica no ha descubierto el medicamento. Precisamente ahí es donde Dios opera. Ahí es donde Dios más actúa. ¿Saben por qué? Porque ahí se manifiesta la gloria de Dios. Y de hecho tenemos que tener claro, todos lo tenemos claro. Hay enfermedades que usted las puede paliar, ¿sí? Usted la puede tratar con medicamentos. La diabetes, por ejemplo. O la hipertensión.
Pero yo conozco personas a las cuales orando por ellas, Dios las ha sanado de la hipertensión de por vida y su tensión les queda como la de un bebé. Así de claro. O Dios le ha sanado de la diabetes. O Dios le ha sanado de la columna. Eso es un acto soberano de Dios a través de hombres y de mujeres a los cuales Él les entrega este regalo del cual San Pablo habla escribiendo a los Corintios, que se llama el don de sanidad. Entonces, hermanos, el don de sanidad también es la acción sobrenatural. Es la acción, tienen que tenerlo en cuenta, es la acción sobrenatural, está por encima de la naturaleza, del poder sanador de Dios. Y voy a decir una cosa aquí importante, que destruye la obra de Satanás en los cuerpos humanos. Porque también debo decirles que hay enfermedades generadas por deficiencias orgánicas, por descuido del cuerpo, por descuido en la alimentación. Hay esas enfermedades físicas. Hay unas enfermedades que la ciencia llama enfermedades hereditarias. Usted se ha dado cuenta cuando va al médico, le preguntan, le hacen toda una historia clínica y le preguntan, ¿su papá tenía hipertensión? ¿Su mamá tenía diabetes? ¿Alguno sufría de tal cosa? Porque esas enfermedades de alguna manera son congénitas o son hereditarias, si así pudiéramos decirlo, y las traen. Entonces son por descuido de nuestro cuerpo, otras entonces son enfermedades hereditarias, pero no olvide nunca que hay enfermedades producidas por Satanás. Producidas por Satanás, y la Biblia habla de estas enfermedades. Recuerden claramente, y creo que vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. De aquí en adelante voy a documentar todo esto con la Biblia, porque a mí me gusta hablar es de la Biblia. No es lo que yo opino, ni lo que dice el libro tal o el científico tal. Es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando estoy diciendo que el don de sanidad es la acción sobrenatural del poder sanador de Dios, que destruye la obra de Satanás, la obra del diablo, en los cuerpos humanos, estoy hablando también del espíritu de enfermedad. Angie tiene, que ya regresó también, tiene el texto en San Lucas capítulo 13, del versículo, vamos a leer varios versículos allí, Angie, el versículo 11, el versículo 13 y el versículo 16, pero déjeme, yo digo primero, este es un pasaje del cual en su Biblia dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Y aquí está hablando de una mujer, versículo 11, que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada, dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Vamos a escuchar. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Oh, escuche, y glorificaba a Dios. Y glorificaba a Dios. Y el versículo 15 y 16, déjeme, yo los voy a leer, porque hay una cosa que es importante. Aquí es donde aparece la manifestación clara diciendo el Señor Jesús que esta hija que había sido tomada por Satanás, está hablando del espíritu de enfermedad. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y ahí está hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Sí observan? Satanás había atado a esta mujer por 18 años. Entonces el don de sanidad es una acción sobrenatural en la cual Dios usa a un hombre o a una mujer al cual le ha dado el don de sanidad como un regalo para que pueda ejercer esta labor. Y en este caso particular, lo que les estoy mostrando es que hay muchas personas enfermas, no por su deficiencia orgánica, no porque traen una herencia generacional o en los genes traen una enfermedad, no. Hay personas que están enfermas porque Satanás ha colocado enfermedad en ellos. Déjenme, les voy a contar algo. Si no termino pues lo seguimos la próxima semana. Déjenme contarles algo. Hace unos años estuve orando por alguien que
me pidió una cita. Fue a mi oficina. Yo trabajaba en sanidad y en liberación demoníaca. Ese es un don que Dios me dio, que me lo ha dado el Señor. Y recuerdo que esta persona llegó a mi oficina y empezó a contarme lo que le pasaba. Me dice, pastor, yo por muchos años vengo sintiendo un dolor en mi cuerpo, en el estómago, en la parte del estómago. Y he visitado todos los médicos. Esta señora tenía una economía fuerte, podía visitar, había ido a los Estados Unidos. Aquí en Colombia levanta a todos los médicos, había ido a Estados Unidos y jamás pudieron sanarla. Ella me contó esto que me sorprendió mucho. Dijo, pero alguien alguna vez me habló de José Gregorio Hernández. Y entonces, pastor, yo en esa desesperación y en esa angustia tan terrible, pues yo acepté ser tratada por el medium de José Gregorio Hernández. Pues yo conocía algo del asunto, pero nunca lo había escuchado así, tan personal. Y entonces me dijo que todo lo habían hecho y que habían alistado unas sábanas blancas y habían colocado agua sobre una mesa, todas las cosas que les dicen. Y dice que en unas horas de la noche, muy tarde de la noche, ella, de acuerdo a lo que le habían dicho, empezó a hacer y ella dice que fue operada por José Gregorio Hernández. Escuchen esto, por José Gregorio Hernández. Dice que sintió como que le hicieron algo y dice que a los 3, 4 días la enfermedad desapareció. Yo le dije, bueno, ¿y entonces a qué viene a hablar conmigo? Digo, pastor, porque yo he estado oyendo el programa radial y algunos vecinos me han hablado de la Biblia y resulta que yo empecé a buscar a Dios y empecé a leer la Biblia y he venido a la iglesia, lo escuché predicar a usted y me impactó mucho la prédica y esto. Pero hay de un tiempo para acá que yo he vuelto a sentir estos dolores otra vez. ¿Usted qué opina, pastor? Ayúdeme. Y ella estaba muy desesperada. Yo le dije, mire, yo no puedo negar que Satanás tiene poder porque la Biblia dice que Satanás es poderoso, tiene poder. Y la Biblia dice incluso que Satanás engañará aún a los escogidos. Y que Satanás a través de José Gregorio Hernández, que definitivamente en la concepción bíblica es un instrumento de Satanás para engañar a la gente, ¿usted haya quedado sana? Sí. Pero cuando usted tiene que tener en cuenta una cosa es que su cuerpo se haya sanado y otra cosa es que su alma se haya salvado. Y nosotros no estamos en la tierra para sanar el cuerpo solamente, sino que estamos aquí para ser salvos. Y en este propósito eterno de Dios, que ha empezado a acercarse usted a Dios y a venir a la iglesia y a formarse en la palabra del Señor, Satanás no está contento, porque Satanás está interesado en sanar su cuerpo y llevarla ahí para condenarla eternamente. El Señor está interesado en salvarla y también en sanarla. Y entonces ella me preguntó qué tengo que hacer, pastor. Y yo le dije, bueno, pues va a seguir asistiendo a la iglesia, porque yo no atiendo a una persona si no viene a la iglesia varias veces. Y después de esto, entonces yo voy a atenderla otra vez. Y bueno, tomé esa decisión. Llegó el tiempo, ella asistió 1 mes, 2 meses a la iglesia, vi que era una persona fiel, que ya leía la Biblia, que hacía su discipulado, que cantaba, que estaba en la adoración y sentía que era, pero ella se quejaba por los dolores aquellos, como si la sanidad que José Gregorio le había hecho no fuera buena. Empezó a tener, hasta que llegó la fecha en que venía a mi oficina. Cuando ella llegó, yo sentí que había un impacto en la oficina tremendo, una pesadez, y el Señor me guió con el don de conocimiento. Y entonces, porque no olviden nunca que los dones están conectados, están íntimamente conectados. El don de sanidad generalmente está conectado, tiene que estar conectado con el don de fe y con el don de conocimiento. Entonces ese don de conocimiento que Dios me había dado, inmediatamente percibo que hay una posesión espiritual y que necesitaba liberar y que ella estaba muy mal. El Señor me habló ese día y me dijo que debía ministrar a esta mujer. Entonces frente a mí yo le dije, hoy va a suceder algo, Dios me ha guiado para ministrarle, para orar por usted, pero yo tengo que hacer una doble operación. ¿Cómo así? Dije, sí.
Tenemos que rechazar lo que José Gregorio Hernández, lo que Satanás hizo a través de José Gregorio Hernández en su cuerpo, y luego yo voy a orar por su sanidad. Qué cosa tremenda esto. Cuando yo dije eso, ella casi no podía ni hablar. Un espíritu demoníaco tomó su boca, ella no podía ni siquiera hablar, ella tartamudeaba. Entonces yo le dije, ¿está dispuesta a renunciar a la obra que Satanás hizo en el cuerpo suyo a través de José Gregorio Hernández? Y no podía, me tocó ordenar varias veces al espíritu demoníaco que soltara la boca de esa mujer, que le permitiera hablar y reprenderlo hasta que ella dijo, llorando, dijo, sí, acepto, pastor, renuncio. Le digo, repita conmigo, renuncio en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de su sangre a toda operación demoníaca que haya sido hecha en mi cuerpo. Por mi ignorancia espiritual, rechazo toda obra del diablo y declaro que soy libre ahora mismo por la sangre de Jesús. Yo puse mis manos sobre ella, oré por ella y de repente ella pegó un salto y un grito. Casi como como si se acabara de levantar, pero empezó a ponerse la mano en el vientre donde tenía el dolor. Mucho dolor en su cuerpo. Ahí mismo el Espíritu Santo me guió para imponer las manos sobre ella, tomar aceite que tenía en mi escritorio, como siempre lo tengo, aquí mismo tengo, aquí lo tengo para cuando voy a atender a alguien, aquí está, lo unjo con aceite y oro por él. Lo tomé, oré por ella, en medio de ese dolor, ella doblaba su cuerpo del dolor que tenía y empecé a orar por ella y a orar por ella hasta que el Señor empezó a generar paz, tranquilidad, tal. La mujer salió de allí completamente sana y aún está sana todavía. Dos cosas sucedieron. Primero, se renuncia a la operación satánica, se acepta la decisión de estar en el Señor y ahí ella tenía una doble ventaja. Ahora salvaba su alma y además estaba sana de su cuerpo. Por eso estoy hablando del espíritu de enfermedad. Hay mucha gente que va a los hospitales, que va a las clínicas, que gasta medicamentos y todo lo que sea y nunca le descubren nada. Si a usted le está pasando eso, lo que tiene que tener claro es esto que estamos leyendo. Hay enfermedades que no son producidas sino por Satanás. Era importante para mí explicarles esto. El poder sanador de Dios está presente tanto en el ministerio general como en los dones de fe o de poder. ¿Qué quiero decir aquí? Que cuando usted venga a la iglesia, viene a la iglesia y oramos por los enfermos, usted puede ser sanado, claro. De acuerdo a su fe va a ser sanado. Pero que hay personas creyentes en Cristo, servidores de Dios, a los cuales Dios les dio un don sobrenatural y especial que se llama el don de sanidad. Y ellos específicamente oran por usted y Dios va a sanarle conforme también al nivel de fe que usted tenga y el nivel de fe que tenga la persona que tiene el don y de qué manera ustedes buscan tener una muy buena relación con Dios y sometidos a su voluntad. Yo sé que si estuviéramos en vivo y en directo, como decimos, o si estuviéramos acá mismo en el salón de reunión en nuestra iglesia, ya estarían levantando la mano algunos para hacer preguntas. Pastor, bueno, yo creo que va a llegar un día la oportunidad para que podamos hablar de esto. Déjenme, vamos a ir y quiero mostrarles otra cosa importante. Usted dice, pastor, todo es Satanás y la enfermedad. No. Ahí el don de sanidad tiene propósitos divinos. ¿Cómo, pastor? Sí, claro. O sea, pastor, que Dios quiere que esté enfermo. No, Dios no quiere que usted esté enfermo. Al contrario, Él lo que quiere es que usted esté sano. Y no le estoy hablando de la enfermedad, sino del don. El don de sanidad tiene propósitos divinos. Y vamos a verlos. Rápidamente vamos a leer algunos textos para que usted los anote o para que usted vuelva a escuchar esta grabación y los vaya anotando y usted pueda ir armando estas enseñanzas para que las comparta a otras personas.
Cuando usted dice, pastor, que el don de sanidad tiene propósitos divinos, ¿cuáles son esos propósitos? El primer propósito del don de sanidad es aliviar a los enfermos en sus sufrimientos. Porque Dios no quiere que estemos enfermos, entonces Él va a aliviarnos de estos sufrimientos y destruir las obras del diablo. Tenemos varias citas que Angie va a leer. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Acabamos de hablar del espíritu de enfermedad. ¿Quién podía quitar de esta mujer ese espíritu de enfermedad de estar encorvada por más de 18 años? La ciencia médica no lo podía hacer. Lo podía hacer el Señor Jesús, quien lo hizo realmente, porque el texto dice que el Señor Jesús vino para destruir las obras del diablo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Exactamente, ahí está el texto. Había sido ungido el Señor para sanar los enfermos y Dios estaba con él. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vuelvo y le insisto, si usted ha visitado muchos lugares, nadie descubre su enfermedad, hay que ponerle cuidado a este asunto. Venga a la iglesia. Y porque esto no lo puede hacer el médico, esto no lo puede hacer la enfermera, esto no puede hacer nadie. Esto lo puede hacer Dios. Esto lo puede hacer Dios, que salva su alma, que sana su cuerpo. Ya sabe. Entonces el primer propósito del don de sanidad es quitar el dolor a los enfermos para que estén sanos y destruir las obras del diablo. Segundo, comprobar lo que el Señor Jesús dijo. Él siempre dijo que Él era el Hijo de Dios. Y los judíos en aquel tiempo estaban preguntándose quién era. Y por eso, sencillamente, si uno analiza el texto bíblico, por eso fue que el Señor Jesucristo fue crucificado. Miren lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 36 hasta el versículo 38. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Escuchen, para comprobar la sanidad divina, es una de las formas que Dios permitió para comprobar que Jesucristo era el Hijo de Dios, para confirmar esas palabras. Por eso el texto habla de, recuerden a San Marcos por allá, seguramente lo vamos a leer más adelante cuando dice, estas señales seguirán a los que creen. Era necesario en aquel tiempo de incredulidad, de falta de conocimiento y de reconocimiento del Señor Jesús, eran necesarias estas obras para que la gente pudiera creer. De hecho, hay algunos que discuten el tema, dice que la manifestación de la sanidad y del Espíritu Santo y todo esto era solamente para la iglesia primitiva, cosa que yo no apruebo ni creo. Porque si el texto bíblico dice estas señales seguirán a los que creen, nosotros creemos en el Señor. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ni las sanidades, ni la manifestación del Espíritu Santo eran solamente para la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva. Es para la iglesia de todos los tiempos. Esto lo que hacía era además, el número 3, en el propósito del don de sanidad, es confirmar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 16, versículos 17 al 20. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahí tienen. Está claro el texto. Número 4. ¿El don de sanidad tiene propósitos divinos? Claro que sí. ¿Saben cuál era el otro propósito? Atraer la gente al Evangelio. Atraer la gente a Cristo. Por eso se predicaba, por eso se hablaba. Cuando la gente veía las manifestaciones de gloria, de sanidad, cuando la gente veía estas sanidades, la gente corría a buscar al Señor. San Mateo capítulo 4, versículo 23 hasta el versículo 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oigan eso, como una estrategia evangelizadora para que la gente viniera a Cristo y pudiera escuchar el mensaje. Eso sucede también en este tiempo. Muchas personas llegan a Cristo. ¿Por qué llegan a Cristo? Muchas personas llegan a Cristo porque el Señor sana a un familiar, porque el Señor los sana a ellos, porque ellos oyen lo que Dios está haciendo. Entonces la gente corre, algunos corren como curiosos y quieren burlarse, pues el Señor les dará su propia lección. Pero muchos corren a oír el Evangelio, a oír la palabra de Dios, a ser sanados y entienden claramente una cosa que tengo que decir, que el propósito del Señor no es solamente sanar el cuerpo, sino salvar el alma y después sanar su cuerpo y proveer para todas sus necesidades. Pero el eje central del Evangelio no consiste en la sanidad del cuerpo, ni en los milagros, eso tengo que aclararlo. El eje central de la predicación del Evangelio consiste en la salvación del alma. Pero que el don de sanidad también tiene un propósito divino, claro que sí. El texto dice lo que hemos venido enseñando esta noche. Dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, es decir, los que les dolía algo, los que estaban afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Dice, los endemoniados, es decir, los que tenían un espíritu de enfermedad o estaban poseídos por el demonio. Los lunáticos a los que yo ya hice referencia, llamaban a los lunáticos a los que padecían enfermedades mentales. Los lunáticos y paralíticos, y el texto dice, y los sanó. Y luego dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dios también puede hacer un milagro en la vida suya, usted que me está escuchando. Solamente que se requieren dos cosas que son muy importantes para usted. Fe en el Señor y buscar su rostro, buscar su presencia, anhelar fervientemente la presencia del Señor. Y Dios va a utilizar el pastor de la iglesia o un líder de la iglesia o alguna persona de la iglesia que Dios le haya dotado con ese don de sanidad. En nuestra iglesia hay personas que tienen don de sanidad. En nuestra iglesia las hay. Sé de adultos, de personas ancianas que oran por los enfermos y el Señor los sana de una manera sobrenatural. Pero esto, usted que me está oyendo por primera vez, debe ir acompañado de un creer, de fe. Por eso el primer don del cual les hablé es el don de fe, porque es la condición sine qua non, es la condición indispensable para que usted reciba sanidad.
Y número 5, el don de sanidad tiene el propósito divino de que siempre se dé la gloria a Dios. Porque aquí no hay gloria de hombre. Yo puedo tener el don de sanidad, pero la gloria no es mía. Hay personas que a veces vienen y pastor, no, yo no he hecho nada. A veces no me gusta ni siquiera que se mencione mi nombre cuando ese tipo de cosas suceden, porque es que yo no he hecho nada. Eso es un regalo de Dios y ese regalo Dios me lo dio fundamentalmente para bendecir a su pueblo y para darle gloria y honra a Él. Miren lo que dice cuando, ¿se acuerdan que cuando el Señor Jesús fue a entrar a Capernaum, dice San Marcos capítulo 2, allí había un paralítico y dice que vinieron a traerlo, vinieron a traer al Señor a este hombre y pues no había lugar para entrar a la casa donde estaba Jesús. Y sus amigos parece que rompieron un poco, quitaron alguna parte del techo y lo llevaron a donde estaba él. Y entonces el Señor le dijo al paralítico lo que vengo diciéndoles hace rato. Primero, miren que no lo sana, primero lo salva. Cuando lo ve, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Pero por qué? Porque ya le había dicho en el versículo 9, tus pecados te son perdonados. Y entonces los que estaban ahí, ¿quién le dio poder a este para perdonar pecados? Hablando del Señor Jesús, y Él le responde de esta manera. Digo, para que sepan que yo soy el que puede perdonar los pecados, además también lo puedo sanar. Le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice que entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y miren esto, glorificaban a Dios. Entonces los milagros o la sanidad, perdón, no son los milagros, aunque en esta sanidad es un milagro, la sanidad lo que hace, lo que permite es que las personas den la gloria a Dios. San Lucas 18, 43, San Lucas 18, 43, ahora ya no nos habla del paralítico, ahora nos habla de un ciego que recibe la vista. Recuerden esto, un ciego que recibe la vista. San Lucas capítulo 18, versículo 43. Ahí estaba hablando precisamente del ciego, el ciego que clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces, el Señor lo confronta y dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, Señor, que reciba la vista. Jesús le dice, recíbela, pero le dice, tu fe te ha salvado. Otra vez lo salva. Pero escuche el versículo 43 que Angie va a leer. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces, la sanidad tiene como propósito divino dar la gloria a Dios. Entonces, los milagros realizados por Dios en la iglesia, o a través de un hombre o de una mujer que Dios le ha dado el don de los milagros, no glorifican al hombre, glorifican a Dios. Usted puede tener gratitud con la persona que oró por usted, sí, claro, y no le estoy diciendo que no lo ame, que no le agradezca, claro que debe hacerlo. Pero la gloria y la honra es para Dios, porque Él es el que da la habilidad o la capacidad para que esto se realice en la vida de las personas. Otro asunto que quiero tratar. ¿Cómo saber si yo tengo el don de sanidad? Porque esa es la pregunta. Muchas personas me dicen, pastor, ¿y cómo hago yo para saber si yo tengo el don de fe, si yo tengo el don de sanidad? ¿Cómo hago yo para saber? Siempre me están preguntando sobre eso. Y yo les voy a dar aquí 3 daticos que pueden servirle, que pueden ser útiles. ¿Cómo saber si usted tiene ese don de sanidad? Primero, por el testimonio del Espíritu a su propia vida. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Ahí. Y además,
por el testimonio interno de su espíritu y los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Que la gente es sana, que la gente es sana, que la gente recobra su salud. Alguna vez un hermano me dijo, pastor, a mí no me gusta ir a orar por los enfermos, porque es que imagínense que he orado por 3 o 4 personas y las 4 se han muerto. Yo le dije, hermano, y el día que me enferme, seguro que tampoco lo voy a llamar a usted. Porque imagínense, decía, yo no tengo el don de sanidad, sino el don de muerte. Cuando no exista, él lo decía jocosamente, él no le gustaba orar por los enfermos, porque en su experiencia personal, de los que había orado él, se habían muerto. Entonces, hay una manifestación clara a su espíritu y los resultados de su oración. Segunda razón, ¿cómo saber si yo tengo el don, pastor? Porque usted tiene una compasión por los enfermos y por los afligidos. Eso está claro, es una compasión mayor. A mí me duelen todos los enfermos y los necesitados, pero usted tiene un sentimiento de dolor, de pasión. Usted ve a un enfermo y le da quebrantamiento, le da llanto, le da ganas de ir a abrazarlo y orar por él. Eso es una señal que Dios ha puesto a usted en ese don. Por eso no le tiene que dar miedo. Si usted encuentra a un enfermo o a alguien enfermo, no dude. Porque ese sentimiento, ese sentir que el Espíritu le coloca a usted para orar por los enfermos y los afligidos, es una señal que usted tiene ese don. Podría leer varios versículos de la Biblia donde el Señor Jesús, por ejemplo, muestra desde el principio una gran pasión y un gran amor por los afligidos. San Mateo capítulo 20, versículo 34, habla acerca de esto. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Escuche, compadecido, es decir, tiene una compasión, un dolor mayor por estas personas. Lo que dice San Lucas en el capítulo 7, San Lucas capítulo 7, versículo 14 hasta el versículo 16 nos da a nosotros otra evidencia que se debe tener un sentimiento especial y mayor por estas personas para que usted identifique si tiene ese don. Vamos a leerlo. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí hablamos de la viuda de Naín, una mujer viuda a la cual se le murió su único hijo, y cuando el Señor la encuentra, porque él viene entrando y ella va saliendo con el féretro con una cantidad de gente, cuando él la ve llorando tiene compasión de ella. Y no duda en detenerla para resucitar a su hijo y entregárselo. Cuando usted tenga un profundo sentimiento, cuando haya dolor por alguien, cuando usted vea a alguien que le genera ese dolor en el corazón, vaya, ore por él. El Señor lo va a sanar. No tenga duda ni tenga miedo. Si usted tiene una gran pasión por los enfermos, vaya a las visitas de los hospitales. Vaya. Pastor, pero no voy a... No. Hay muchos enfermos que están solos. Hay muchos enfermos que están solos, que no tienen visita, que nadie los va a ver por X o Y razón. No van. Usted párese a un lado de alguien y hable con él. Y ore por él. Y verá usted cómo esa manifestación gloriosa, ese sentimiento que Dios pone en su corazón, le hace evidenciar a usted que usted tiene ese don. Hay una cosa que es una tercera cosa que no podemos olvidar. La sanidad del cuerpo está basada en la obra de Jesucristo en la cruz. Está basada por la obra de Jesucristo en la cruz y en la fe. No podemos olvidar lo que el profeta Isaías escribe, inspirado por el Señor, en el capítulo 53, versículo 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y acuérdense lo que San Marcos dice en el capítulo 11 de San Marcos, versículo 11, capítulo 11, versículo 24 de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. No sé si Angie lo tiene, si no yo lo voy a leer acá. Yo no se lo he dado a ella. Es que estoy estrenando Biblia. Entonces esta Biblia se me pegan las hojas y no puedo encontrarla como tan rápido. San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Siempre hay que creer, pero la obra, la sanidad, está basada en la obra de Cristo, de Jesús, en la cruz del Calvario y la fe. Y por último, con esto termino esta noche, me he alargado un poco, pero vale la pena. ¿Cómo obtener ese don? Porque eso es lo que me preguntan, pastor, y a mí me gustaría tener el don de sanidad, a mí me gustaría tener y empiezan a hablar de esto. ¿Cómo obtener este don? Primero, hay que tener claro que es potestad de Dios darlo a quien Él quiera. Porque usted le da un regalo ¿a quién? Al que usted quiere. Usted no le da un regalo al que usted no quiere. Uno le da un regalo a quien uno quiere, a quien le expresa un sentimiento de afecto y especial, y es soberanía de Dios. Segundo, procurar buscarlo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31, cuando Pablo habla a la iglesia, escuchen lo que dice. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurar, dice, procurar es buscar, procurar es estar atento, buscar, pedir al Señor eso. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1, ahí enseguida también hay un texto donde la Biblia, la palabra de Dios, nos recomienda buscar estos dones. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Escuche, dice procurad los dones espirituales. Se repite la palabra procurar, es buscar, es creer, es solicitar. Y la Biblia habla claramente que lo que nosotros pedimos con fe, creyendo, lo recibiremos. Y hay una cosa que no puede olvidar. Si es potestad de Dios, depende cómo pidamos, porque debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, no para tener vanagloria, sino para dar la gloria a Dios, no para tener gloria para nosotros, sino dar la gloria a Dios. Y debe tener un componente más. Primero, su voluntad. Segundo, fe. Y tercero, una vida consagrada al Señor. Dice la Biblia, me hallan los que temprano me buscan, por ejemplo. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios puede darle ese don de la sanidad a usted. Los bendigo a todos. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico todos los miércoles. Espero que nazca en su corazón el deseo ferviente de tener el don de sanidad para bendecir, para glorificar a Dios y para exaltar su nombre. Y usted, que no sabe qué enfermedad lo agobia, venga el domingo a nuestra congregación, oraremos por usted y Dios le dará la victoria. Padre, gracias. Gracias por este tiempo y por esta noche. Que tu palabra corra como un río y bendiga a todos tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Que descansen. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.